Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Refugio de pecadores, llama a la Iglesia a la Virgen Santísima, porque María se preocupa por los pecadores, los busca, los llama, los espera, los recibe, y cuando acuden a ella los acoge con maternal bondad y comprensión. Sana sus heridas espirituales, los limpia de sus pecados, haciéndoles experimentar el dolor que siente un hijo alejado de su padre, y el arrepentimiento que lo reencuentra con él. Fruto del cuidado que la buena madre tiene de sus hijos es la conversión, el cambio de vida, la salvación de los pecadores. Virgen que reinas en el cielo muy cerca de Dios, cambia nuestro corazón y concédenos un retorno feliz a los brazos de Dios Padre. Amén, amén, amén. De esta manera, como pecadores que somos, que acudimos a los brazos tiernos, siempre abiertos, siempre predispuestos, siempre esperándonos para abrazarnos. De esta manera, entonces, como hijos de María, nos reencontramos una vez más con todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas. Nos encontramos una vez más desde Radio Fe Latina para comenzar a compartir a partir de este momento un nuevo encuentro a la luz de la palabra, este encuentro semanal que a través de un medio de comunicación, en este caso Radio Fe Latina, nos está nos está haciendo encontrar cada 7 días y poder compartir como comunidad radial que somos, aunque no nos conozcamos físicamente, aunque no nos conozcamos presencialmente, nos conocemos porque sabemos de vuestra presencia para todos y cada uno de nuestros acercamientos, de nuestros trabajos, de nuestras reflexiones semanales, en este encuentro que ya se hizo una linda costumbre entre ustedes y nosotros que debemos agradecerle muy honestamente vuestro apoyo, vuestras críticas, vuestros comentarios, vuestra presencia, porque al cabo somos los oyentes, los que decidimos qué escuchar, cómo escuchar, cuándo escuchar y cómo hacerlo. Ustedes nos han elegido en este segmento a nosotros, por tanto, sumamente agradecidos de compartir este espacio semanal que esperemos que sea de vuestro agrado. Es un intento de hacer un alto en las actividades cotidianas, en las múltiples preocupaciones y ocupaciones para dedicarnos, como creyentes que somos, dedicarnos verdaderamente a lo que es importante, ver, escuchar, sentir, oír con el corazón lo que nos quiere decir Jesús a través de su palabra, la palabra dominical, esta palabra que más allá de lo reiterativo, más allá de lo repetitivo, encuentro tras encuentro, esta palabra que es segura frente a tantas inseguridades que nos rodean, que nos angustian, que nos preocupan, esta palabra que es fiel frente a tantas infidelidades que vemos a nuestro alrededor, esta palabra que es luz frente a tantas tinieblas, muchas veces tinieblas personales, por diferentes situaciones que nos tocan enfrentar y afrontar. Esta palabra que es esperanza
frente a tanto abatimiento, frente a tanto desaliento, esta palabra que en definitiva, en principio, en definitiva, fundamentalmente es vida frente a tanta muerte. Nos encontramos entonces compartiendo este segmento que está empezando, buscando el 28º domingo durante el año, 9 de octubre de este año 2022, octubre, mes dedicado al Santo Rosario, donde en esta semana por venir, en estos días venideros, tendremos presentes el lunes 10 a los santos Daniel y compañero, el martes 11 a San Juan 23, el miércoles 12 a Nuestra Señora del Pilar, el jueves 13 a San Teófilo de Antioquía, el viernes 14 a San Calixto I y el sábado 15 a Santa Teresa de Jesús. Es interesante evocarlos, es interesante recordarlos, pero fundamentalmente es interesante poder caminar por las sendas de santidad a las cuales estamos llamados, como lo hicieron ellos que nos han precedido. Será a nuestras formas, será con nuestros carismas, con nuestros tiempos, con nuestros talentos, será respetando nuestra forma de ser, pero estamos llamados todos, más allá de evocar a aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, estamos todos llamados a recorrer esas mismas sendas. Hablábamos recién del 28º domingo durante el año, 9 de octubre de este año 2022, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo no quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo, 28º domingo durante el año, 9 de octubre de este año 2022. Sobre este texto va a ser los comentarios, las consideraciones, las reflexiones semanales, generosas, desinteresadas, abundantes y sobre todo entusiastas, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, créenos que es un gusto encontrarnos contigo en las reflexiones, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, Fabián, siempre muy bien. Cuando nos sentamos todos juntos como hermanos que somos en Cristo Jesús a la mesa de la palabra del Señor, bueno, experimentamos el gozo, la alegría inefable de todos aquellos que saben que en medio está el Señor, presidiendo la mesa está el Señor, instalado como el huésped preferido está el Señor en el corazón, que Él mismo ha transformado y lo ha hecho
habitación digna para su presencia y estar en nosotros. El Señor está con nosotros. Y Él nos va a iluminar y nos va precisamente a explicar esto que terminamos de leer. Un pasaje muy lindo que pertenece a este domingo, 28º del tiempo ordinario, y hacia el cual nos conducen siempre, como es la costumbre de la docencia del magisterio de nuestra Iglesia, a partir de la palabra y la instrucción que recibe del único Maestro que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estas lecturas que vemos en los domingos que preceden, en los días de la semana que preceden al domingo que estamos considerando, por ejemplo el domingo de hoy, nos van ya preparando, orientando, para captar el núcleo de aquello que en este momento nos quiere decir precisamente el Señor a través de este pasaje. Estaba recordando 2 lecturas que hicimos en la semana, todas las hemos hecho, pero 2 sobre todo. Estaba recordando cuando Jesús ingresó en la casa de Marta y de María. Fue recibido por Marta. Fíjate vos la hospitalidad, ¿no es cierto?, tan valorada en la Escritura Sagrada, tan valorada y tan querida por nuestro Dios de amor, ¿no es cierto? Aquí la mostró Marta, la hospitalidad. Y cuando ingresó el Señor, fíjate que aparentemente, y de acuerdo a lo que aquellos que sostenían la ley y la practicaban conforme a la letra, se detenían en la letra, se frenaban en ella, no percibían el espíritu que la animaba, es como el hombre que está detenido, frenado en carne y sangre y no percibe que el Espíritu de Dios que viene a él lo viene a ilustrar a propósito de lo que no tiene, que es lo que nos trae el Señor y que es la vida. Bueno, fariseos, escribas, ancianos y tantos religiosos profesionales que le cuestionaban a Jesús, que violaba la ley. La ley decía, sí, claro, no podía entrar un hombre en casa de 2 mujeres solas. Jesús lo estaba haciendo. 2 hermanas, Marta y María. ¿Sí? El hombre no podía conversar con la mujer en la calle. Y un hecho más grave que veíamos en ese evangelio también, ¿cuál era? Que una de las 2, María, a los pies del Señor, como si fuera un discípulo, escuchaba la palabra. La mujer no podía estar a los pies, solamente el hombre del Mesías escuchando la palabra, siendo discípulo. Fíjate, 2 transgresiones del Señor, tomadas desde el punto de vista equívoco en que lo hacían estos profesionales, frenadas en una letra que no entendían finalmente porque no discernían el contenido espiritual que tenía, que era verdaderamente lo mejor que era, porque era la palabra de Dios y había que experimentarla, vivirla en ese sentido, en esa dirección. Recordaba esto, como también recordaba el pasaje muy conocido, y lo recordamos también, Fabián, porque ilustra a nuestra audiencia siempre tan gentil con todos nosotros, tan presente, tan crecida en el conocimiento, y recordaba cuando el hombre molido a paro, robado y dejado medio muerto cuando bajaba de Jerusalén a Jericó, quedó ahí en el suelo, pasó un sacerdote, lo miró, hizo un rodeo, siguió de largo, pasó un levita, hizo lo mismo, pasó finalmente un samaritano, que probablemente no conocía la ley, ni a lo mejor le interesaba demasiado, pero se acercó al hombre, lo vio en el estado en que estaba. ¿Qué hizo? Lo curó, lo vendó, lo curó con aceite y vino, lo vendó, lo cargó en su cabalgadura, lo llevó a una posada, lo dejó bajo la cuidada del dueño de la posada y le dijo que le pagaría todo cuando él volviese. Lo cuidó, lo asistió, lo atendió. Claro, los profesionales de la religión, entendiendo mal la religión, priorizaron el hecho de que no estaba permitido legalmente tocar un cadáver. Pensaron seguramente que estaba muerto el hombre. Además estarían muy preocupados por ciertas tareas que tenían que llevar a cabo. La deben haber considerado más importantes que asistir a una persona que estaba con su vida en peligro. ¿A dónde se llega, no es cierto? Cuando no se discierne el amor de Dios.
cuando no se entiende y no se sintoniza en la frecuencia del amor de Dios, que el amor a todos, ¿no es cierto?, con un amor correspondiente. Y este evangelio que terminás de leer, Fabián, que estamos analizando en el día de hoy, claro, aquí vemos también un caso, fíjate, el transgresor Jesús. Sí, iba desde Galilea, pasando por Samaria, se le detuvo al entrar en uno de los poblados y se acercaron a él y a distancia 10 leprosos. ¿Qué le pidieron? Evidentemente, si se acercaron a Jesús, deben haber pensado que en Jesús podían tener, a lo mejor, la sanación, la limpieza que necesitaban. De esa lepra, que era una enfermedad que podía diagnosticar solamente el sacerdote. Él les podía decir, ¿es lepra o no es lepra? Si era lepra, bueno, los marginaba totalmente de la sociedad, aislados, de la familia, de los amigos, de los trabajos que hacían, directamente, apartados, fuera de la posibilidad social, del trabajo, de la familia, etc. Fuera de la vida. Y seguramente habían oído hablar de Jesús, de los milagros de Jesús. Siempre lo decimos, Fabián. ¿Qué le pidieron al Señor? Y que tuviese compasión de ellos, misericordia de ellos. ¿Qué les dice Jesús? Vayan a ver al sacerdote. Uno diría, bueno, los remite conforme a la ley a ver al sacerdote. El sacerdote podía decirles, ¿son o no son leprosos? Ahora, el sacerdote podía curarlos. Porque una cosa es establecer, desde el punto de vista de lo que decimos como si fuera un diagnóstico de un profesional. Es lepra, es una enfermedad. Otra cosa es poder curarla. Y asociado a este pasaje hay muchos en los evangelios. Recordaba uno muy cortito, pero rotundo también. Cuando un leproso se acerca a Jesús, y fíjate con qué palabras le pide la sanación. Maestro, si tú quieres, puedes curarme. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Quiero, sé limpio. Y en ese momento quedó curado. Así, cortito, rotundo y real. Quiero, sé limpio. El Señor quiere y puede. ¿Qué le dice a estos 10 leprosos? Vayan a ver al sacerdote. Fueron y en el camino, es muy intencionado el relato, quedaron sanados, curados. Ahora, ¿qué hicieron? Recordemos que de los 10, uno no era israelita, no era judío, uno era samaritano. Bueno, uno volvió a dar gracias al Señor, uno volvió. ¿Quién? El samaritano. Los judíos no. ¿Qué habrán hecho los judíos? Y yo supongo que sí, claro, entendiendo la ley desde el punto de vista literal, habrán ido al sacerdote a ver qué les dijese si tenían o no tenían lepra. Claro, seguramente el sacerdote, lo estamos especulando esto, pero dentro de una lógica es posible, les habrá dicho, no, ya están limpios, pueden volver a sus casas. Pero le dieron gracias a Dios, volvieron hacia atrás, trascendido el sacerdote, que a lo mejor quería y no podía, pero fundamentalmente no podía curarlos. Volvieron al que los curó, al que le pidieron compasión y tuvo la compasión, le dieron gracias al que está por encima de todos, del sacerdote, por ejemplo. El único que lo hizo, ¿quién fue? Y el único que lo hizo fue el samaritano. Se postró delante del Señor, dio las gracias. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace todo en todos? El único que quiere y puede, el Señor de la vida. ¿A quién tenemos que pedirle y darle gracias entonces? Cuando recibimos la gracia que pedimos.
y al que hace en nosotros aquello que necesitamos. Y lo que necesitamos todos, y no nos olvidemos de esto, Fabián, estamos todos enfermos de una interior espiritual lepra, esa lepra espiritual, esa que nos contamina, que exige de parte de lo único que puede hacerlo, esa limpieza interior también, que Él quiere y puede y la hace finalmente si nos acercamos a Él y confiamos en Él, en su misericordia, en su compasión. Como la que tuvo el relato que recordamos de la semana de hoy, días pasados, Fabián, cuando el samaritano tuvo compasión del hombre medio muerto tirado en medio del camino que bajaba de Jerusalén a Jericó. Y acá es una cosa interesante, y por eso estamos diciendo siempre, estemos atentos también a las lecturas que durante el curso de la semana vamos considerando bajo oración siempre, porque ellas siempre nos orientan. Es el caso, por ejemplo, hay cosas que son, como decimos siempre, y como nos enseña nuestro único Maestro, el Señor. Busquen primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas se darán por añadidura. ¿Qué buscamos primero? Primero la vida, primero el reino de la vida. Las cosas que pasan son cosas que le pasan a la vida, pero si no está la vida no pasan cosas, no nos pasa nada, no estamos, no somos. En Él, en Cristo, en el que quiere y puede, existimos, nos movemos y somos finalmente. A Él hay que acudir. Y en el caso que habíamos recordado también de las lecturas de esta semana precedentes, recordemos las dos hermanas. Una ocupada en los quehaceres domésticos para asistir a atender bien al huésped. La otra en una situación más pasiva. Una diríamos la acción y otra la contemplación. Si la otra a los pies del Señor escuchando la palabra. ¿Qué era lo que había que hacer ante la presencia del Maestro? Hay cosas que podemos dejar en un momento determinado para atender a las cosas que son necesarias en ese momento, porque en ese momento y por ese momento viene a nosotros aquel que viene para lo más importante. Lo primero es el reino de la vida, lo primero es la vida. ¿A qué viene el huésped en el caso de las dos hermanas? Y viene a cumplir algo que otro no puede hacer, solamente él sí puede. Viene a darnos la palabra para la vida, que finalmente es la vida si hacemos como nos dice. Estaba haciendo eso María, dejó de lado todas las otras cosas. Y por más que Marta después le reclama al Señor, le pide, Señor, dile a mi hermana que me ayude. No es bueno lo que le pide. No la vamos a cuestionar, pobre Marta, porque se ve que todavía está ilustrando a una persona que no alcanzaba a entender todavía debidamente el misterio de la vida que estaba presente en esta casa. No puede dejar lo que es más importante para asistir a lo que es contingente. Eso lo puede hacer en otro momento. Ahora, lo más importante era escuchar la palabra. Escuchar la palabra. Saber lo que hay que hacer. Y hacerlo finalmente, claro está. Es equivalente, el gesto de María, de Betania, es equivalente al gesto del samaritano, que volvió a dar gracias a Dios. ¿Qué era lo importante ahí? Fue curado. Lo importante era la curación, la sanación, sí, a partir de la fe. Este se ve que tenía una fe cierta. Bueno, por algo acudió al Señor. Pero cuando fue curado por el Señor justamente, en el cual tuvo fe, ¿a quién tenía que ir? Estaba trascendido el sacerdote, ya no lo precisaba, no precisaba ningún diagnóstico. Lo que precisaba era lo que había hecho el Señor, el que quiere y puede, la sanación, la curación.
fuera con la anterior lepra, fuera con todo lo que sea enfermedad y finalmente muerte. ¿Quién lo hace? Lo hace el que puede, y para eso viene. Y entonces a Él nos dirigimos para pedirle, bueno, vamos a darle gracias también. Nos falta muchas veces, Fabián, a los cristianos ese gesto de gratitud, de agradecimiento. Uno diría, bueno, el Señor si no se lo agradecen no lo hace. No, no busca eso, es lo que Él más aprecia, porque en ese agradecimiento sincero, honesto, que surge de un corazón que ha percibido la bondad infinita de aquel que fue el sanador de lo que padecía, en ese gesto Jesús que percibe, que recibe la devolución de un acto de amor, a través del amor. ¿Fue prójimo del otro? Sí, se aproximó hasta su mismo interior, hasta lo más profundo de su ser. Recorrió todo ese circuito espiritual que tenemos todos nosotros y que acaba precisamente en ese corazón nuevo, que es un corazón que finalmente será el asiento de una fe que es lo más importante, lo que no será quitado, como hizo María, la que se sentó como discípulo a los pies del Señor a escuchar la palabra de la vida. Los otros leprosos habrán seguido su camino, sí, y el agradecimiento y la actitud posterior, la vida que habrán llevado a cabo, no vamos a especular ahora a propósito de eso, pero evidentemente si partimos de una falta de gratitud, de agradecimiento al Señor de la vida, y ya comenzamos dando un paso cambiado, ¿no es cierto? Mirando un poquito de nuevo para atrás, porque volver al sacerdote y a la ley de Moisés, trascendida por su cumplimiento en el amor, que es el verdadero cumplimiento de esa ley, para quitarla como sancionatoria de nuestras faltas, bueno, no es lo más correcto, ¿no? El cumplimiento es a través del amor. Por eso los mandamientos iniciales, de lo cual depende el cumplimiento de todo el decálogo, nos mandan a amar a Dios, pero sobre todas las cosas nos mandan a amar al prójimo, próximo, cercano, lo más inmediato, como a nosotros mismos. Fabián. Esto sería a través de una consideración esquemática, por supuesto, pero más o menos el núcleo, ¿no?, de esta propuesta del Magisterio para este domingo. Es bueno meditarlo siempre bajo oración, naturalmente, y pidiendo a Dios siempre la iluminación que solamente de Él procede, para sacar las conclusiones, pero fundamentalmente, una vez hecho esto, para obrar como el Señor nos dice, para hacer lo que debemos hacer. El Señor quiere y puede, sí, nosotros si queremos podemos. Tenemos el poder de Dios, el poder en el amor, el poder en lo que se debe querer. Fabián. Bien, a ver, el comienzo de este texto de Lucas, ustedes están escuchando, queridos hermanos, queridas hermanas, están escuchando al señor Miguel Carreras reflexionar desde Radio Fe Latina, en este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, acerca del texto que la liturgia nos está proponiendo para este 28º domingo durante el año, 9 de octubre de este año 2022, el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19, por si alguno recién nos sintoniza. A Jerusalén se dirigía Jesús pasando por Samaria y Galilea. ¿A qué debemos esta referencia física, esta referencia geográfica, Miguel? Era ineludible para llegar a Jerusalén, pasar por Galilea y Samaria. Galilea y Samaria en sí encierran ciertos aspectos de la vida de Jesús que no podemos dejar de pasar por alto. ¿Cómo es esto, Miguel? Sí, tanto la zona de la Galilea como la ciudad de Samaria pertenecían o pertenecen a Israel, naturalmente. Jerusalén era la capital de Israel. En Jerusalén es donde estaba el templo, donde se oficiaba el culto
en donde el sumo sacerdote y los sacerdotes también, todos ellos, ¿no es cierto?, recibían las ofrendas, el culto por parte de la feligresía, en orden a la ley de Moisés, que era la que presidía la conducta, debería serlo por otra parte, o por razón de que así lo determinó la voluntad de Dios, la conducta de un pueblo que se decía a sí propio, sí, depositario del único Dios, vivo y verdadero. En realidad es el único Dios vivo y verdadero. Lo que no debía olvidar Israel es que era Dios de todos. El Dios es universal, es el único. Entonces, al ser el único, es único en todo el mundo. Bueno, Jesús sí lo entendía. No lo entendía porque lo sabía, porque Él era ese Dios que venía a nosotros como Hijo del Hombre. Entonces venía a hacer lo que solamente Él podía hacer. Desde el punto de vista, si analizamos el itinerario de Jesús, vemos que estamos aquí analizando, estamos en las últimas semanas de este tiempo ordinario que vamos considerando litúrgicamente los días domingos, Fabián. Y entonces ya nuestro Señor, cumplido ya el tiempo de su elevación en que iba a ser elevado a los cielos, se dirigió a Jerusalén, desde la Galilea subiendo a Jerusalén. Expresión muy frecuente en los evangelios, porque subir a Jerusalén era, por supuesto, el lugar capital importante donde se llevaba a cabo la Pascua, ¿no es cierto?, la celebración mayor. Y el Señor iba a Jerusalén también, iba a celebrar la Pascua, pero la iba a hacer en serio, como dijimos los otros días. Él iba a hacer la Pascua, Él nos iba a mostrar el sentido pascual de la vida. Él es Pascua. Entonces el Señor, ¿qué va a hacer en Jerusalén? Y el Señor sabe que va a morir y va a resucitar. El Señor va a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero en serio lo va a quitar. Va a derramar la sangre para que tengamos verdaderamente perdón de las faltas. La ley de Moisés no perdonaba las faltas, simplemente las recordaba. Aquí ya va a ser otra cosa el Señor, que está así, por supuesto, uno diría desde el punto de vista espiritual, ya está dicho por la palabra siempre, pero lo va a hacer el que dice y hace. Dijo Dios, hizo Dios. Y lo que va a hacer es bueno, y vio Dios que era bueno. Va a ser lo bueno. Bueno, desde el punto de vista de su itinerario, llamémosle, sí, geográfico, sí, tiene que pasar. Samaria era una ciudad, fíjate vos, que estaba, cuando se dividió el reino de Israel a la muerte del rey Salomón, tenía 12 tribus, ¿no es cierto? 10 tribus se volcaron a la idolatría, con un rey que fue idólatra, una sucesión de esos reyes. Todo esto está relatado en los 2 libros de los reyes y en los 2 libros de las crónicas, y en toda la escritura en el Antiguo Testamento. Pero puntualmente, y desde el punto de vista, llamémosle, histórico-espiritual, está relatado en esos libros. Samaria era una ciudad, por lo tanto, donde estaba un templo donde se adoraban ídolos. Casa de Israel rebelde se llamó a esas 10 tribus rebeldes. Mientras las 2 tribus restantes, Judá y Benjamín, permanecieron en Jerusalén, donde se hacía el culto, como comentamos recién, ¿no? Estaba el templo de Jerusalén, etc. Bueno, tenía que dirigirse ahí, porque ahí estaba el templo. Y el templo somos nosotros, pero tenía que mostrarse como templo, y a nosotros como templos y cuerpos de Él. Y fue lo que hizo el Señor, subir a Jerusalén, subir a lo más alto, cumplido el tiempo de su elevación. El Señor sube a Jerusalén, seguido de sus discípulos más cercanos. Y recordemos que nosotros, cumplido todo por el Señor, Pascua nuestra, Pascua de todos en todo el mundo, el Señor resucitó, ascendió, subió. ¿A dónde? A la presencia de Dios, sí. A la Jerusalén celestial,
a la patria celestial, a la Jerusalén espiritual. Nosotros en este itinerario que desarrollamos por la fe en este mundo, si seguimos al Señor, vamos subiendo también con Él, pero ya a la Jerusalén celestial. Ese es el destino de gloria que tenemos, el lugar que el Señor ha buscado para llevarnos ahí. Primero tiene que hacerlo Él aquí, abajo. Después lo hace en nosotros y nos lleva arriba, de lo más bajo a lo más alto, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, del error a la verdad. Él es el camino, a Él seguimos. Y así como hizo el samaritano, le damos gracias permanentemente al Señor, porque todo lo que hacen en nosotros y por nosotros es una gracia de Dios, es un regalo. En nosotros no hay mérito. Todo el mérito está en Él, y Él es el mérito nuestro, y Él es el mérito que invocamos. Y por eso subimos, y por eso también somos elevados al lugar donde ascendió. Cumplido el tiempo de su elevación, el Señor fue a Jerusalén, hizo aquello que era necesario, Pascua, murió, resucitó, y ahí aniquiló la muerte y sacó a la luz la vida por su inmortalidad dada por el Padre que lo levantó de entre los muertos. Y de esa inmortalidad participamos todos aquellos que seguimos y vamos subiendo con el Señor a la Jerusalén celestial. Muy bien, otra vez la fe como camino, Miguel, otra vez va a aparecer la fe como camino. La semana anterior se dio aquello, si tuvieran fe, como un granito de mostaza. Pero esto nos lo vas a responder después de la pausa, si te parece bien, porque es un descanso, porque trabaja Silvia Patricia en la operación técnica ahora, y nos trae la música elegida siempre con el buen gusto que es tan particular en ella, está tan presente en ella. Javier Bru trae la música a Radio Fe Latina y esta interpretación de los 10 leprosos. Camino de Jerusalén y cercano un pueblo al sur de Galilea. Se presentaron 10 leprosos que al no poder llegar a él, a lo lejos le gritaban angustiosos: Jesús Maestro, ten piedad, de nosotros ten piedad. Y él les dijo: vayan con los sacerdotes. Y de camino ellos sanaron, mas solo un samaritano regresó a Jesús y gracias dio postrado. ¿Acaso no eran 10 los limpios? Porque un solo extranjero da las gracias. Ahora ponte en pie, tu fe te ha salvado, vete a casa, vete a casa. Es el Señor el que nos salva, tan solo Él tiene el poder de limpiarnos y sanar todas las llagas. Pero son pocos los que cambian y a veces solo uno de 10 es capaz de regresar a dar las gracias. Y los ajenos suelen ser los que primero pueden ver que Jesús es en verdad la nueva
hacemos en cada programa, en cada encuentro a la luz de la palabra de Radio Felatina, con el buen gusto que la caracteriza y la operación técnica. Señor Patricia nos permitía compartir a Javier Bru y esta interpretación de los 10 leprosos. El que nos va a permitir compartir ahora es el señor Miguel Carreras, que tenía que responder una inquietud planteada antes de la música. En algún momento de tus generosas consideraciones en el primer segmento del programa, Miguel, vos hablaste, bueno, en la semana hemos comentado tal evangelio, tal lectura, tal otra. A nosotros se nos ocurrió, de la misma manera que vos tomaste las lecturas de la semana que pasó para explicarnos este Evangelio de Lucas, nosotros también nos pasó de hacer algunas relaciones, algunas similitudes que contarán con tu aprobación o no de los textos que venimos compartiendo. La inquietud planteada era otra vez la fe como camino, Miguel. La semana anterior había sido si tu gran fe como un granito de mostaza. Vigente una vez más la fe entonces, Miguel. Y sí, necesariamente, porque estamos en el camino de la fe. No nos olvidemos estas cosas, Fabián. Estamos en este cuerpo, en este tiempo. Estamos entonces en el espacio-tiempo. Nos manejamos habitualmente en el seno del conocimiento que vamos adquiriendo en la pura razón, en una lógica que es muy humana, pero que comparada con la revelación que recibimos a partir de lo que es la fe, que no procede de nosotros, la fe no es un mérito nuestro. El Señor muchas veces nos dice, tu fe. Sí, ¿fe en quién? En el autor de la fe en nosotros. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y nos regala esa fe para que vayamos aprendiendo, mientras estamos en este tiempo, en este cuerpo, en este mundo, cosas que exceden el límite de este mundo, que en definitiva es mortal. Porque vamos a partir del mismo cuando definitivamente hayamos muerto a la muerte que nos habite en este cuerpo mortal, que hemos heredado por causa de lo que llamamos el pecado original. Ahora, en este tiempo de la fe vemos todas estas cosas, las comentamos, pero no las vemos todavía con la claridad absoluta de la plenitud de la luz, la gloria, como decimos en términos teológicos revelados. A la gloria vamos, a la visión cara a cara de todo esto, donde todo será definitivamente nuevo. Esta fe, este camino de fe, es un anticipo, una prenda de esa gloria, de la plenitud de la vida que llamamos la eternidad. Por eso vamos del tiempo a la eternidad, porque el que vino a nosotros vino de la eternidad a este tiempo, de la vida en plenitud, a esta muerte que nos habita, para quitarnos de la misma y conducirnos precisamente al destino que originalmente estableció Dios como destino del hombre que hizo a su imagen y semejanza. Es un tránsito breve en el tiempo, sí, el tiempo que estemos en este mundo. Vemos las cosas, sí, pero comenta San Pablo, como él lo dice, las vemos como en espejo y en enigma. Todavía, como quien diría, las vemos borrosamente, no tenemos una claridad plena de todo esto que vamos aprendiendo y haciendo. Pero sí, es el paso inicial, es el anticipo de esa vida plena que Dios ha reservado para todos aquellos que lo aman aquí y ahora. Por eso tenemos que hacer aquí y ahora lo que nos manda el Señor, para después, en la definitiva presencia y participación nuestra de esa presencia en gloria en nosotros y nosotros en la misma gloria compartida por el Señor de la gloria, disfrutar de esa vida absoluta a la cual vamos. Pero la fe es necesaria y sin fe es imposible agradar a Dios. Tu fe te ha sanado. La fe en el camino sana la enfermedad, así como hizo con los 10 leprosos que iban a ver al sacerdote. En el camino fueron sanados. Cristo es el camino también.
Y en el camino Él hace en nosotros, se hace camino en nosotros, es nuestro camino, es el camino que nos hace subir precisamente, si hacemos como Él nos dice, subir al Padre, a la Jerusalén celestial. Pascua cumplida y definitivamente. Ya habremos pasado de la muerte en que estamos aquí y ahora, en el tiempo que pasa, a la vida plena que es en la eternidad y en la definitiva gloria, que es el lugar que el Señor ha preparado para que estemos con Él. ¿Es necesaria la fe? Sí que es necesaria. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que hayamos hecho en este tiempo, en este cuerpo, por medio de Él, es lo que nos habrá de justificar o no en el día del final juicio y de la manifestación de la gloria de nuestro Señor. Por eso, después la fe será quitada, sí, de acuerdo, ya no habrá más fe. Cuando pasemos definitivamente a la Jerusalén celestial, a la patria celestial, ya no, la fe no tendrá sentido, estará todo cumplido. No más fe, no más esperanza, ya está todo. Quedará el amor, eso sí, para siempre. El amor que nunca deja de ser. Crecidos en el amor, recuperados en el amor y por el amor de Dios, participemos del reino del amor entonces. A eso vamos, a eso nos lleva, para eso vino. Para eso está subiendo ahora a Jerusalén y estamos viendo estas cosas que le acontecen, que también son figuras de lo que nos puede acontecer a nosotros, de una manera o de otra. Pero así como el camino que el Señor sigue es angosto, es estrecho, es difícil, así el camino nuestro también no es tan fácil, no. Hay otros caminos más fáciles que elegimos muchas veces, pero el que nos conduce a la vida es este, siguiendo al Señor, por donde quiera que Él vaya. Bien, ten compasión de nosotros, Jesús, ten compasión de nosotros, ¿sí? Lo que solemos habitualmente invocar en nuestros casos es ten compasión de mí, ¿sí? En la oración personal, en la oración individual. Pero va a aparecer un plural, un nosotros, va a aparecer un pedido comunitario, Miguel, como hermanados por la tristeza de la lepra. Ten compasión de nosotros, en plural, de todos. Nadie se puso por encima de los demás, Miguel. Pues fíjate que, a ver, nosotros decimos siempre, caminamos sinodalmente, ¿no es cierto?, juntos los hermanos, este camino. Aquí los 10 leprosos venían juntos. Uno dirá, bueno, hermanados por la desgracia, por la enfermedad, pero de alguna manera los mantenía juntos esos. Y no olvidamos que el leproso estaba totalmente marginado de la sociedad, entonces lo único que podía encontrar en el lugar de aislamiento era otro leproso, claro. Y el leproso, como último recurso realmente, como el que mencionamos en el primer bloque, Fabián, como aquel que se acercó a Jesús con plena fe, en este caso iba solo, dijo, si tú quieres, puedes. El Señor dijo, quiero, y lo curó. Bueno, aquí los dos unidos en la petición común al que podía todo en todos. Ten compasión de nosotros. No olvidemos que cuando nosotros rezamos la oración central de la fe, dirigida al Padre Celestial, decimos siempre Padre nuestro, ¿no? Perdona nuestras faltas. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Utilizamos el plural cuando nos dirigimos a Dios. Porque la oración es común a todos los hermanos. Nosotros somos hermanos, todos, en la misma fe. Y el pedido es por fe. Porque en este caso le dicen a Jesús, ten compasión, padecer con el otro. El Señor padece con nosotros, sí, se une a nosotros para quitarnos de nosotros aquello que Él no hace, que Él puede quitar
quiere y puede, y lo hace. Se dirigen, sí, con fe, claro. Ahí está la fe en ellos. ¿Es racional la fe? No encerremos a la fe que excede la razón meramente humana y no encerremos bajo la lógica de la razón humana a la fe que está por encima, que es anterior, es interior. Entonces, la fe puede lo que el hombre no puede. Y el Señor puede. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, se dirigen en plural, hermanados. Uno diría por la desgracia, sí, pero considerándose aún en la desgracia hermanos. Como debemos considerarnos todos nosotros, ya en la gracia, no en la desgracia. En la gracia de Dios, sí, porque la gracia de Dios abarca a todos. Es Padre nuestro, es Padre de todos. Por eso en la oración nos dirigimos en plural a Dios. Y acá en este caso es bueno el ejemplo, también se dirigen en plural. Uno diría la conclusión, bueno, solamente uno volvió a agradecer, sí. ¿Qué pasó? No volvieron todos, y parece que en todos no estaba la misma gratitud. No apreciaron de la misma manera. El Señor juzga todo esto. De hecho ya hay un anticipo cuando dice, pero como no eran 10 lo que yo curé, solamente este samaritano. Y una vez más... Claro, ese segmento es interesante, Miguel, porque no es la primera ni la única vez que los evangelios, que Jesús, en última instancia, en primera instancia, nos va a hablar de uno solo y 9 restantes, y la importancia de irlo a buscar, ¿sí? Uno solo agradeció y los otros 9, ¿dónde fueron a parar? Nos hizo acordar, establecimos alguna relación que vos validarás o no, Miguel, como las ovejas perdidas, ¿sí? Deja una y van a buscar la oveja perdida, o el dracma, la moneda también que se perdió y fue encontrada. Qué interesante es la postura de ir a buscar, ¿sí? Y reconocer como sumamente importante, como imprescindible, ese único, ese solo agradecido, Miguel. Sí, vos sabés que la oveja perdida somos todos. Estamos todos figurados en ella. Pues las otras ovejas están en seguridad. Y hay más gozo, alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 100 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero de todas maneras somos... interrupción, pero me parece pertinente. Me parece que podríamos remarcar esto, que todos somos ovejas perdidas. Sí, porque muchas veces miramos al resto en una calle, en una comunidad, en una esquina de barrio, miramos al resto con un cierto dejo de pretendida superioridad, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, esa reflexión inicial, que somos todos pecadores no son todos pecadores señalando con aires triunfalistas a los demás, ¿sí? Digo, me parece interesante poder recrear y rescatar esto de que todos somos ovejas perdidas, los unos y los otros, ¿sí, Miguel? Sin duda, Fabián, que lo somos, sí. Y es bueno cuando vemos al otro y por ahí con ese aire de superioridad que a lo mejor tenemos porque estimamos que la fe está en nosotros, que creemos, que sabemos que el otro no sabe, entonces ya nos creemos que somos más. Está el primer error ahí que confirma nuestra condición de oveja perdida. El otro somos nosotros, y yo estoy igual que el otro que cuestiono, y tengo la misma necesidad que el otro, que el Señor tenga compasión de mí. Si le pido, porque lo reconozco, ahí está el mérito. El mérito que por la fe que me regala el Señor, tengo delante de Él y merezco entonces que me diga tu fe te ha salvado. Tu fe que te di yo, diría el Señor, ¿no? Yo soy el autor de la fe. Pero vos la recibís
Y al recibirla es como el que recibe al huésped. Recibe al Señor, el huésped mayor. Como hizo Marta, bueno, como hizo tantos casos en que vemos que se recibe al huésped, que era costumbre en Israel, claro, cumplida ritualmente muchas veces, sin duda, como obligación social, pero que tiene ese sentido espiritual que le damos en cuanto reconocemos que el gran huésped que viene a nosotros es el que quiere y puede, el que nos trae la fe, el que nos quita del territorio perdido en que estamos y nos lleva al verdadero territorio que nos corresponde, porque así lo dictaminó el que puede, quiere y sabe, que es Dios, para que Él nos lleve. Hay una lectura interesante en el Antiguo Testamento, me parece, Fabián, vos que sos el experto en Biblia, que pertenece al libro de los Reyes y a este domingo que estamos considerando, el libro en el capítulo 5 de los Reyes. Mira también el agradecimiento de otro pagano, Es muy interesante de qué manera también Jesús a los paganos nunca los desestima. Y lo suele poner como ejemplo también, Bien. A ver, la lectura prevista para este domingo, como mencionabas, pertenece al segundo libro de los Reyes, en su capítulo 5, versículos 10 y 14 al 17. Eliseo mandó un mensajero para que le dijera: ve a bañarte 7 veces en el Jordán, tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Entonces bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva donde estaba el hombre de Dios. Al llegar se presentó delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra a no ser en Israel. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor. Pero Eliseo replicó: por la vida del Señor a quien sirvo no aceptaré nada. Naamán le insistió para que aceptara, pero él se negó. Naamán dijo entonces: de acuerdo, pero permite al menos que le den a tu servidor un poco de esta tierra, la carga de 2 mulas, porque tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificio a otros dioses, fuera del Señor. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece al segundo libro de los Reyes, en su capítulo 5, versículos 10 y 14 al 17, y también forma parte de la liturgia de este próximo domingo, 28º domingo durante el año. Miguel. Sí, fíjate vos, acá el sanado por las aguas del Jordán, por indicación del profeta, en este caso Eliseo, no se lo menciona en este pasaje, es Eliseo, el que fue, digamos, socio de Elías en el territorio de lo profético, el que le sucedió a Elías. Lo manda al leproso, que era un árabe, un sirio, Naamán, a curarse ¿cómo? Sumergiéndose 7 veces un baño, que es un equivalente al baño de un bautismo, ¿no es cierto?, en las aguas del Jordán. El árabe en principio, ¿qué pensó? Habiendo tantos ríos en mi país, a ver si en este río, en este país yo me voy a curar. Pero finalmente accedió y fue sanado, como nos dice el relato. Volvió a agradecer, ahí está, el agradecimiento. Llevó un presente, no aceptó ningún presente, no quiere presentes en el sentido material el Señor. ¿Sabes lo que quiere? El reconocimiento. ¿Y cuál fue el reconocimiento del pagano? Que hay un solo Dios, que es el Dios de todos. Se lo demostró. Él no era israelita, era árabe, un sirio. Lo menciona este caso Jesús también cuando acude a la sinagoga de Nazaret a enseñar los sábados. Y ahí tenemos entonces la oveja perdida, una vez más, ilustrado en este caso y siempre por un pagano, como por el samaritano que citamos en la lectura precedente de esta semana también. Sí, siempre hay muchos. El Señor ilustra con paganos, sí. ¿Qué está mostrando claramente? Lo que vos decís, muchas veces cuestionamos al otro porque nosotros nos creemos mejores, porque tenemos fe y estimamos que el otro no conoce la palabra. No estamos en las mismas condiciones, necesitamos todos del Señor de la misma forma, de la compasión, de la misericordia de Dios.
Jesús, Cristo, la misericordia de Dios. Y acá lo vemos ya en la lectura del Antiguo Testamento, ya como testimonio anticipado de todo lo que hace Dios siempre en todos. Si hay fe. Si hay fe, sí. Y si hay agradecimiento, bueno, nos corresponde. Claro, ¿y cuál es el agradecimiento? Reconocer a Dios como el único, como el Dios de todos. No solamente el mío, de todos. Se me ocurre esto, Fabián. Muy bien. Señor Miguel Carreras, de la misma manera que empezamos, de la misma manera finalizamos. Créenos que es un gusto, ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Que el Señor les bendiga, que les dé la mejor semana posible. Y si Él así lo permite, si Él así lo desea, dentro de 7 días nos reencontraremos aquí en Radio Filatina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Y Dios mediante, hasta entonces, Fabián, entonces, que Dios te bendiga a vos, a los tuyos, a toda la audiencia, siempre presente y siempre estimulándonos con sus comentarios, sus mensajes, sus críticas, siempre las esperamos. Abrazo y bendiciones a todos. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.